Ahí, ahí estamos grabando. Bueno, lo que les decía era que lo que vamos a ver hoy va a ser más que nada ver cómo está clasificado el sistema financiero para que ustedes tengan una dimensión de lo que estamos discutiendo. Y también vamos a sacar instrumentos conceptuales para poder discutir la clase que viene directamente de política monetaria. Hoy estaban hablando, alguien dijo que en un momento cuando se hablaba del Fondo Monetario y había un funcionario que era, si se quiere, más keynesiano, bueno, lo interesante es que por lo general la política monetaria se suele ver como más vinculada justamente a lo neoclásico, por eso estamos en esta clase, pero también a la teoría cuantitativa del dinero, a sectores que piensan la economía más por ese lado. Y la política fiscal se suele asociar más con lo keynesiano, porque es aumentar el gasto público, etc. Son cosas que a medida que avancen en la carrera los van a ir viendo más. Pero mi objetivo, y les voy a dejar una guía, cuando termine esta clase les voy a pasar una guía, mi objetivo es que se queden bien con los conceptos que van a ver en estas tres clases. O sea, lo que empezamos a ver el martes pasado, que era más una charla de dinero, más dinámica, hasta vimos un fragmento de Los Simpson. Bueno, no, básicamente esta clase va a ser un poquito más técnica y quizás se haga un poquito larga, así que les pido total atención y cualquier cosita, si no se entiende algo, me preguntan, después podemos volver sobre lo mismo, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en el sistema bancario y su vinculación con el dinero. Nos habíamos quedado en que los bancos tenían una característica fundamental, que era la creación del dinero. Habíamos hablado del dinero bancario. El dinero bancario es aquel dinero que está en los depósitos del banco, en cuenta corriente, en cuentas a la vista, etc. Bueno, el dinero bancario y otros servicios financieros son suministrados por intermediarios financieros. Nosotros cuando hablamos de intermediarios financieros pensamos directamente en los bancos comerciales. Y fíjense un poquito cómo se va complejizando el tema, porque cuando hablábamos de teoría del consumidor y teoría de la firma solamente teníamos consumidores y empresas. Bueno, ahora aparece el rol monetario, el rol de las instituciones bancarias. Estas instituciones bancarias van a captar depósitos y lo que van a hacer es prestar a otros hogares y a otras empresas. Vamos a ver bien cómo se compone este sistema bancario, este sistema financiero, estos intermediarios financieros que pueden ser bancarios o pueden ser no bancarios. Bueno, fíjense, los intermediarios financieros transfieren fondos de los prestamistas a los prestatarios y de esta forma crean activos financieros como las cuentas corrientes, depósitos a la vista, etc. Un detalle importante y que hay que saberlo es el coeficiente de caja, digamos, ¿no? El banco comercial tiene la autorización para aceptar depósitos y conceder créditos. Es decir, te aceptan algo de dinero y tiene la autorización para prestar una parte de él. Sin embargo, las reservas que tienen, que forman parte del activo, ahora vamos a ver un balance, están para satisfacer el deseo de la persona que deposita. Es decir, si yo quiero usar la tarjeta de débito para pagar algo, tiene que estar ahí disponible. Si quiero ir a retirar al banco, tiene que estar disponible. Y después, el coeficiente de caja o de reservas es esa relación entre las reservas y los depósitos. Ahora vamos a ver un balance y va a quedar todo más claro. ¿Están hablando ahí al chat? ¿Me están haciendo preguntas? No, están, No, están profe, era discutiendo. debate. Ah, está Igual bien. medio como que me frenó un poco con esto. ¿Lo podría repetir? Porque estoy anotando y... No te preocupes, no te preocupes. Lo que decía era que básicamente tenemos dentro del sistema financiero, tenemos intermediarios financieros que pueden ser bancarios o no bancarios. Ahora vamos a profundizar en el tema. Lo interesante de esto es que la característica principal del banco, y esto es algo que ya nos habíamos quedado en la última clase, era que el banco tiene la facultad de crear dinero. ¿Cómo hace para crear dinero? Bueno, si pensábamos un poco en el origen del sistema bancario y en los primeros orfebres que aceptaban oro y otorgaban papeles que representaban ese oro, y después empezaron a emitir papeles sin tener respaldo. Bueno, es algo parecido, lo único que acá hay algo que se llama tasa de encaje bancario, que vos me preguntaste, ahora en breve lo vamos a ver, pero quédense con esto de que el banco acepta depósitos
y tiene el permiso, digamos, el visto bueno del gobierno para prestar también. Y en este intercambio vamos a ver ahora cómo es que se crea dinero. A esto se le dice Ah, con la tasa de interés, ¿no? Metiendo la tasa de interés o no. ahora lo vamos a ver. O sea, tiene que ver, o sea, el tema de la tasa de interés, por ahí no lo veremos hoy, lo veremos la clase que viene, pero porque no quiero bombardearlos de información. O sea, este PowerPoint, chicos, voy a tener que meterle pila porque son como 40 filminas. No, de hecho le dije a Hernán que este tema lo iba a dar en 3 clases porque quería que quede completo. Y les doy una guía también, por favor háganla para que les quede bien el contenido. Porque si el día de mañana tienen que ocupar algún puesto copado, estaría bueno que tengan todo esto bien pulido, por lo menos Nos vamos conceptualmente. a acordar de vos, profe, en todo caso. En todo caso, me recomiendan. Nada, es un chiste. Bueno, fíjense, en el sistema actual las reservas están integradas por el efectivo en la caja de los bancos, es decir, lo que un cliente deposita en el banco, y los depósitos de los bancos en el Banco Central. O sea, hay una parte de esos depósitos que tiene el banco porque la gente deposita en ellos, que va a ir a parar al Banco Central. Los bancos deben guardar parte de sus depósitos en efectivo y en depósitos en el Banco Central por 2 razones. Una, para tener un respaldo frente al retiro de depósitos por parte de los clientes. Y otra, porque la autoridad monetaria, que en este caso, por ejemplo, es el Banco Central, así lo exige. Ahora vamos a profundizar un poquito en el rol del Banco Central puntualmente. Pero tengan en mente esto de que así lo exige. Estas reservas son las que se suele denominar encaje. Esto lo preguntabas vos, Tomás. El encaje es esa parte del depósito que tiene el banco comercial que deposita en el Banco Central. Y lo interesante es que no forman parte del dinero circulante del país. Es decir, es algo que va a estar ahí en el Banco Central. No va a circular. Y aquí, que por ejemplo en esa nota que decía que el Banco Central aumentaba el encaje bancario, lo que se hace es reducir esa capacidad de prestar y de generar dinero de forma secundaria que tienen los bancos comerciales. Entonces hace caer de esa manera la base monetaria y la oferta monetaria, las dos. Ahora vamos a Pero avanzar sube en la eso. tasa de interés, profe, porque va a Eh, ir menos liquidez. el encaje y la tasa de interés son dos. O sea, sin emitir, lo que haces es darle más valor al peso en sí, a lo que tenés en circulación y así elevar la tasa de interés. Esta Y así no te política, cae la inversión también, o sea, te pega la demanda agregada. Claro, es un bueno, problema. Claro. está la relación ahí del Fondo Monetario y la política monetaria en Argentina, ¿no? Muchas veces en las medidas que propone el Fondo Monetario está esta de aumentar la tasa de encaje. ¿Para qué? Porque desde el punto de vista, que es algo que vamos a discutir la clase que viene también, pero ya se me están adelantando, de la teoría cuantitativa del dinero, también que haya menos dinero hace que caiga la actividad y desde ese punto de vista también se frena la inflación. Que dé o no resultados es cosa de cada sociedad y de cada país, ¿no? Eso se pone a discusión. Pero esa es la lógica que hay detrás. Bueno, el funcionamiento de los bancos. Esto lo pueden pensar fácilmente. El banco es una entidad que, como cualquier empresa, quiere obtener beneficios, ¿no? Entonces, tratarán de prestar los fondos que reciben de forma tal que la diferencia entre los ingresos que obtienen y los costos, beneficio, yo les había mostrado en teoría de la firma, beneficio es igual a ingreso menos costo, sea la mayor posible. Los ingresos los obtendrán básicamente de los activos rentables, es decir, los intereses que cobran por los créditos y préstamos concedidos y por los valores mobiliarios que poseen. Los valores mobiliarios pueden ser los títulos que tenga el banco, que emita. Los costos de los bancos se derivan sobre todo de los intereses pagados por los fondos recibidos. Y, es decir, los depósitos de los clientes, los préstamos del Banco Central, etc. Si tiene un préstamo con el Banco Central, que es el banco de bancos que financia los bancos comerciales, ahí van a tener un costo, digamos. Y bueno, por los gastos de intermediación que suele haber. Bueno, esto es importante que lo vean porque el balance nos va a servir para pensar en el activo y en el pasivo. Yo entiendo que están para ser economistas y quizás hablar de activo y pasivo es más para
para contadores, pero es importante. Fíjense, el balance es un informe contable de la posición financiera de una empresa en un momento determinado. Estamos hablando del banco, que es una empresa. El activo indica lo que posee y el pasivo lo que debe. Fíjense lo que tenemos en el activo. Las reservas, efectivo, es decir, lo que depositan en efectivo, y los depósitos en el Banco Central. Y después activos rentables, como pueden ser créditos y préstamos, valores públicos, privados, etc. Y después, en el pasivo, tenemos los depósitos en cuenta corriente, de ahorro y a plazo, que puede ser plazo fijo, etc. Préstamos del Banco Central, fondos propios y otras cuentas. Me interesa por lo menos que se queden con reservas, depósitos, activos rentables, como pueden ser estos créditos, etc. Y los préstamos del Banco Central. Al hablar del funcionamiento de la actividad bancaria, sabemos que los bancos, la actividad que llevan, tiene un riesgo, ¿no? Y de hecho, en la Argentina ha habido muchos bancos que quebraron. Por ende, los bancos tienen que hacerse es muy importante el tema de, ¿cómo se le dice? A través de la performance, digamos, la reputación del banco. Ya nos quedan 10 minutos. Bueno, la reputación en el sentido de tratar de obtener beneficios al menor riesgo posible. Fíjense que la obtención de beneficios elevados aparece como algo relativamente fácil, por lo que resulta tentadora. El problema reside en que las circunstancias en las que los beneficios son muy altos no pueden mantenerse de forma indefinida. La maximización de los beneficios se logra reduciendo las reservas al nivel mínimo posible. Ahora vamos a avanzar sobre esto. Llevando a cabo inversiones arriesgadas y concediendo créditos a tasas de interés elevadas que suelen canalizarse a prestatarios de dudosa solvencia. Bueno, esto lo que te dice es la relación entre el riesgo y el prestar. O sea, si le prestas a alguien que es riesgoso, que por ahí tiene dudosa solvencia, fuiste. Esto me pasaba cuando era comercial en el banco, que tenía que meterme en la central de deudores, ver el perfil de la persona, etc. Esto es algo lógico, o sea, yo se los traje, pero el arte del negocio bancario consiste en alcanzar cierto equilibrio entre beneficios atractivos y la necesaria seguridad. Esto, si de forma inesperada el público pierde la confianza en un banco, está claro que esto lo colocaría en una situación insostenible, salvo que las autoridades monetarias acudan en su ayuda. Digamos, si todas las personas que tienen dinero depositado en el banco van a buscar el dinero al mismo tiempo, ponen aprietos al banco. Esa es una situación, digamos, de pánico bancario, como puede haber ocurrido en algún momento hace 20 años quizás. Acá les puse ejemplos como para tratar de hacer más dinámico el tema, ejemplos de bancos que quebraron. En el 2001, justamente hace 20 años, quebraron todos estos bancos dejando a 13.000 empleados despedidos. El Scotiabank Quilmes, Suquía, Bissell, Versa, Velox y Sudameris. Quizás ninguno les suene ya, ¿no? Como que rápido nos olvidamos. Pero bueno, nada, básicamente es algo a tener en cuenta. Me están llamando por teléfono. Bueno, normas y comportamiento de los bancos. Tienen que cuidar la liquidez, o sea, ¿por qué? Justamente porque los clientes necesitan disponer del dinero líquido, tenemos que estar atentos a la liquidez, la rentabilidad y la solvencia. La liquidez, siempre deben ser capaces de convertir los depósitos de sus clientes en dinero cuando estos lo soliciten. La rentabilidad, así lo exigen los propietarios accionistas, ya que la remuneración o dividendos que estos reciben dependen de los beneficios que obtiene el banco. Y en cuanto a la solvencia, siempre tiene que tener un conjunto de bienes y derechos superiores a sus deudas para poder garantizarla. A mí me pasa mucho ahora que estoy en una empresa nueva y manejo las cuentas de la empresa, digamos, y tengo que estar al tanto de que el dinero que está esté para pagar todo el mes, porque si no estamos en aprietos, digamos, ¿no? Bueno, la característica más significativa de los bancos es que prestan dinero en cantidades superiores a las que tienen en depósitos, y de esta forma crean dinero. O sea, hemos visto en la clase pasada distintas características que tienen los bancos, pero si yo pregunto cuál es la característica más importante, es la creación secundaria de dinero. Y acá vamos a ver un caso
numérico de cómo se crea dinero. Acá presten atención, por favor. Fíjense, supongamos que el Banco Central pone en circulación un billete de 1.000 pesos. Fíjense que, supongamos que el destinatario del pago ingresa el billete en un banco, el banco 1. El banco inicialmente se encontrará con un nuevo depósito de 1.000 pesos y también con reservas adicionales de 1.000 pesos. Recuerden que el activo pasivo siempre tienen que cerrar. En la posición inicial, los depósitos están respaldados por las reservas al 100%, es decir, 1.000, 1.000. En esta situación no es posible crear dinero a partir de nuevas reservas. Un sistema de reservas al 100% produce un efecto neutral en el dinero y en la macro, porque no afecta a la oferta monetaria. No a la oferta monetaria en el sentido de que no está creando nuevo dinero. Supongamos que el coeficiente de caja o de reservas, hablando de esa tasa de encaje, digamos, es del 20% y que el banco lo cumple estrictamente. Si teníamos 1.000, el 20%, 200. De esta forma, con el 80% restante, los 800 pesos que nos quedan, el banco concede un préstamo a una determinada empresa, la cual retira el dinero para efectuar unos pagos. Entonces, fíjense, sigue dando el balance 1.000 y 1.000, con la diferencia de que ahora el coeficiente de caja del 20% me obliga a tener como reserva 200 pesos y puedo prestar 800. Quienes reciben este dinero trabajan con otro u otros bancos y lo depositan íntegramente en ellos. O sea, el Banco 1 prestó 800 pesos, mantiene 200 pesos de reserva y además en otra cuenta hay 800 pesos depositados. De forma que la cantidad total de dinero ahora es 1.800 pesos. Lo que está Profe, pero es contando. virtual. Sí, pero ahora vamos a ver ¿Por qué? cómo... Sí, decime. Porque el banco lo que está haciendo es, está contabilizando el préstamo que tiene, entonces, entre comillas, no es que creó, sino el que recibe nuevamente el depósito. O sea, lo que está haciendo es, yo tenía algo, los marco como que lo sigo teniendo, lo respalda con el encaje y el otro lo toma como nuevo, entonces tenés 1.000 ahí colgados. Y yo te pregunto, ¿no es parecido a lo que hacían los orfebres cuando otorgaban papeles sin... Es un poco parecido. Obvio, obvio. Pero es increíble porque, a ver, es lo que habíamos hablado en la otra clase, o la anterior me parece, es como vos depositas o haces algo con plata y hasta que no lo tenés en billetes, o sea, no sabes Pe- realmente qué onda, porque son todos números, o sea, hoy es así. Si te pones a pensar te da un poco de miedo, ¿viste? Pero bueno, es la lógica, así funciona la cosa. Bueno, así pues, el Banco 1 creó 800 pesos de nuevo dinero y por lo tanto la cantidad de dinero en circulación, M, se ha incrementado en 800 pesos. Ahora, este banco nuevo, el banco de segunda generación, el que recibió los 800 pesos, tiene una tasa de encaje, un coeficiente de caja del 20%. Entonces, el 20% de 800 lo va a tener en reserva y el resto lo puede prestar. Fíjense, cuando los 800 pesos abandonan el banco 1 que los creó y se depositan en otro banco, se pone en marcha una cadena de expansión mediante la cual se crea dinero bancario. Inicialmente, los bancos de segunda generación se encontrarán con 800 pesos de depósito y 800 pesos de reserva, hasta la posición inicial. Transcurrido un tiempo, lograrán quedarse solo con las reservas exigidas, con el 20% de 800. 160 pesos. Y los 640 restantes los van a prestar. En este momento, los 1.000 pesos originales se convirtieron en 2.440 pesos. Tenés los 1.000, los 800 y los 640. En forma de líquido disponible, o sea, se sigue creando. Va a pasar lo mismo con esos 640 Profe, pesos. Sí, Rosario. perdón, me está costando entender un montón porque, o sea, lo que siento es que en realidad ese dinero que se crea haciendo eso no es ficticio. No, o sea, no entiendo cómo se crea de esta manera. Me está costando. Lo importante es lo que está contabilizado en el banco. Después, o sea, es decir, todos los años se emiten billetes. Esos billetes nutren la actividad económica. Y de hecho el dinero bancario ni siquiera es necesario que, o sea, el dinero bancario lo puedes utilizar para comprar desde una app hoy en día, ¿entendés? O sea, el dinero está ahí. Si vos vas y lo retirás, lo vas a tener. Pero esta es la dinámica en la que se va creando dinero. Tómalo como un ejercicio conceptual para entender la creación secundaria de dinero, ¿sí?
Es difícil llevarlo, yo entiendo que es complicado abstraerse y llevarlo a la realidad, pero esta es la lógica, la dinámica, y en esto nos va a llevar a entender cuando los economistas hablan del multiplicador bancario, cómo se multiplica la cantidad de dinero. Fíjate, hasta ahora el Banco 1 tenía 1.000 pesos que el Banco Central decidió emitirlo, y de esos 1.000 tenía un coeficiente de caja, tenía que guardarse el 20%. Del resto, el otro 80% lo pudo prestar a otra persona. Esta otra persona, suponete que lo llevó a otro banco, de ahí también lo mismo. El otro banco tenía primero 800 en activo, 800 en pasivo, pero se tenía que quedar con el 20% de reserva y el resto lo podía prestar. Así va a un tercer banco y esos 640 pesos se prestan. Aparece un banco de tercera generación, digamos, el banco 3, y estos bancos también van a hacer lo mismo, se quedan con reserva al 20%, el resto lo prestan, y los 1.000 pesos iniciales se convierten los 1.000 pesos se han convertido en 2.440, más el 80% de 640.